Horacio Repucci, lo que está detrás nuestro es la Catedral de La Plata, el ícono de esta ciudad, que ya cumple 20 años esas torres, ¿no? Muchos años de aquel documental que empezamos a trabajar juntos cuando las torres estaban en obra. Realmente un muy lindo recuerdo. Subirnos, ¿no? Hasta allí también. Realmente, sí, una experiencia, y después algunas vistas aéreas. Para los que no lo vieron, hay que recomendarlo que lo tengan por lo menos a mano en alguna oportunidad para darle una mirada. Es un material muy interesante. Horacio, como miembro de la Cámara Argentina de Turismo, como miembro de la Federación Argentina de Agentes de Viajes y Turismo, supongo, tenés una imagen, un reflejo, una síntesis en tu memoria de lo que fue el 2020, ¿no? Un año muy complejo, un año que tal vez ninguno de nosotros que estamos en la actividad turística creímos que podía llegar a pasar, que tengamos que atravesar una situación tan difícil para nuestra actividad, pero bueno, ya en el 2021 y con alguna sensación de optimismo, de empezar a ver con un poco más de tranquilidad, que a partir de seguramente de un proceso de vacunación con una connotación masiva a nivel internacional, la actividad nuestra a nivel mundial, lógicamente, empiece a reactivarse y, lógicamente, poder nosotros también darle nuevamente viabilidad a nuestros negocios. ¿Es la vacuna el reaseguro o el seguro para volver a la actividad turística en forma global? Lo que vemos es que, sin dudas, la vacuna va a poner un contexto de resguardo al turista y de seguridad, y lógicamente a las autoridades gubernamentales les va a dar también un marco que les permita entender que la situación sanitaria pueda estar mejor contenida, y lógicamente a partir de ahí darle nuevamente un tránsito y un movimiento a la actividad turística, que es lo que estamos necesitando. ¿Y cómo fue el 2020? Cierre total, cero flujo de caja. Contale a la gente cómo fue traspasar, vivir ese año eterno cuando no había actividad, y supongo pensar cómo salimos, ¿no? Bueno, un 2020 que, digamos, por lo menos para la actividad nuestra, los agentes de viajes, había ya arrancado con alguna preocupación en virtud de las circunstancias que sobre fines del 2019 habían llevado sobre todo a las agencias emisivas a tener una limitación en su facturación con la llegada del impuesto país. Y esto lo comento más que nada para poner un poco en contexto, ¿no? La realidad es que los agentes de viaje iniciamos el 2020 ya en un marco que no era el más propicio, y nos encontramos allá por el mes de marzo con la declaración de la pandemia y la situación que vendría después de prácticamente el cierre de toda la actividad. En el caso de muchos de nosotros, tener que reacomodar a los pasajeros que teníamos en viaje para que rápidamente pudieran regresar, haciendo un gran esfuerzo a sus domicilios, y a partir de ahí, digamos, una ingeniería para las reprogramaciones, para los cambios de fecha de los pasajeros que tenían servicios contratados y que no pudieron ser prestados, y que lógicamente hicimos todo el esfuerzo para que puedan posponer esos viajes y no cancelarlos. Y bueno, al día de hoy todavía gestionando gran parte de esos viajes que han quedado en suspenso, ¿no? Pero digamos, volviendo un poco a la base de la pregunta, un año 2020 con facturación cero, concretamente, con gastos muy importantes que la mayoría de nosotros tuvimos que seguir afrontando, con ayuda, sin duda, porque acá creo que es uno de los temas que hay que destacar, que sin la ayuda que fuimos recibiendo, las distintas ayudas que fuimos recibiendo de las autoridades gubernamentales, hubiese sido casi imposible poder mantener nuestras empresas abiertas. En este escenario que hablábamos de una situación de ingreso cero con costos que se mantenían activos.
Y acá podemos hacer un resumen, o sea, lógicamente, digamos, una de las principales ayudas para quienes teníamos empresas con personal fueron los ATP. Y dentro de los ATP había, digamos, dos componentes que eran muy importantes. Por un lado, digamos, parte del salario que se absorbió dentro, digamos, de un subsidio que le otorgó el Estado a las empresas, pero también la eliminación de la obligatoriedad de los aportes patronales en gran parte, el SIPA con el 95%, que también eso fue un alivio. Después llegaron también algunas herramientas desde el Ministerio de Turismo, como los APTUR, como el FAC, que fueron también ayudas muy importantes que pudimos recibir las empresas. En el caso de los agentes de viajes, medidas como la posibilidad del domicilio virtual, que le permitió a las agencias poder mantener sus legajos activos sin necesidad de tener sus locales abiertos en funcionamiento, y en esto, sobre todo aquellas empresas que alquilaban, les significó un alivio porque pudieron desprenderse también de un costo muy importante. Medida que continúa vigente hasta el 31 de diciembre del 2021. La atención a distancia, un poco también como consecuencia del aislamiento, pero bueno, como contaba, digamos, este tipo de medidas, los créditos con alguna tasa subsidiada, como fueron los del Banco Nación, nos fueron dando oxígeno para hoy estar muchos de nosotros con expectativas de poder en algún momento reanudar la actividad, ¿no? ¿El subsidio del Estado a cuánto personal benefició en todo el país? Bueno, en realidad, digamos, fue una medida que tuvo un alcance más que nada orientado a las actividades altamente afectadas por la pandemia, y como que hubo etapas. Después vino la ley 27563 que le dio un marco específico a la actividad turística sobre los ATP, y ahora estamos, digamos, con una nueva modalidad, digamos, de ayuda para las empresas con personal también muy similar al ATP, con montos por ahí no de la misma magnitud, pero que también lógicamente lo valoramos, que es el repro, que no tiene la pata o la visión de cobertura de los aportes patronales, y que nuestro sector está pidiendo que esa situación se revise. Y digamos, hoy el repro se calcula que aproximadamente está dando algún grado de colaboración alrededor de 4.000 y pico de empresas en el primer mes que tuvo vigencia, que fue enero. Ahora vamos a ver después, con el paso de los días, cómo sigue evolucionando. Te dejo, Horacio, una pregunta para después de la pausa, para que me digas hacia dónde vamos, cómo funcionó el previaje y si esa es una forma de salida para la actividad turística más allá de la vacuna. Horacio Repucci, cuando uno piensa en el 2021, está pensando también en cómo seguir, cómo volver a abrir, cómo volver a esos circuitos nacionales e internacionales, más allá de los millones de turistas que han veraneado en distintos lugares de Argentina, ¿no? Sí, nosotros tenemos lógicamente expectativas de que la actividad se vaya reactivando gradualmente. Sabemos que no va a ser tampoco un año fácil el 2021, el 2020, como hacíamos referencia, fue un año prácticamente perdido. El 2021 tal vez sea el que marque la reapertura gradual de la actividad y la posibilidad de que lentamente también nuestros negocios puedan ir volviendo al punto de equilibrio, que es el gran objetivo. O sea, las organizaciones internacionales hablan de un regreso a una actividad normalizada prepandemia, tal vez 2022-2023, y ninguna enfoca el 2021 como un año, digamos, de posible punto de equilibrio. Con lo cual, digamos, nosotros lo que hoy creemos que debemos seguir apostando a algún grado de
de ayuda, como hablábamos, a nivel gubernamental, con medidas también fiscales que nos permitan un oxígeno en lo que es gastos, y con opciones como la que ya de alguna manera se puso en marcha en el 2020 y que hacía referencia al previaje, que tuvo, digamos, un muy buen impacto y lógicamente atrás de eso un grado de reactivación esperada. ¿Quedó dinero como para seguir adelante? Bueno, si bien, digamos, no, con esta primera etapa del previaje no se consumió, no se completó el presupuesto original previsto, están nuestras entidades solicitando una nueva edición, insisto, porque entendemos que ha sido muy exitosa y que más allá de lo que vemos como una ayuda gubernamental en temas como los de corte laboral y fiscal, esta concretamente tiene que ver con lo que realmente estamos necesitando, que es poner la verdadera caja en marcha, o sea, que haya un verdadero movimiento genuino de actividad turística y de generación de ingresos a través del sector. Entonces, ese consumo que viene tal vez demorado, precisamente por esta incertidumbre que todavía al día de hoy hay en el mercado, se ve estimulado con el sistema de previaje o con cualquier otro proyecto similar. Se está también estudiando una medida similar que puede afectar al turismo receptivo internacional. Así que bueno, como te comentaba, con buenas expectativas, porque en el muy buen diálogo que estamos teniendo hoy con las autoridades del sector, vemos que a través de esta medida podemos empezar a lograr esto, que es volver a tener un movimiento más sólido en nuestras cajas. Muchos destinos que realmente han tenido un resultado muy positivo. Nos permite llegar a una nueva etapa, tal vez de este modelo de previaje con más certidumbres. O sea que imagino que si se llega a repetir una experiencia similar, va a ser mucho más importante la convocatoria de venta, o sea, la concreción de ventas que vamos a poder lograr precisamente en base a haber podido lograr despejar estas incertidumbres. Gracias por tu tiempo, gracias por una vez más La Plata, una ciudad a la que volvemos reiteradamente, y gracias por la amistad de tantos años y de haber comentado algún día que el turismo también era una base para el futuro del país, y ese 10, 12, 14% que tiene hoy el PBI de Argentina, o que tuvo el PBI de Argentina, pueda volver a tenerlo, ¿no?, después de toda esta pandemia. Gracias a vos, Diego, gracias por tantos años de dedicación profesional al periodismo de la actividad turística, que lo haces tan bien y con tanta pasión y vocación. Gracias por estos años de amistad y por estar acompañándonos siempre. Realmente un placer poder compartir con vos esta noche.